La fe de Abraham. Romanos 4 del 16 al 25, dice, por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia, y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Abraham no se graduó en la Universidad de Harvard, ni vino de Princeton, tampoco salió de la Universidad de Tongjeong ni de la Universidad de Seúl. Tampoco fue de una familia célebre, aunque da pena decirlo. Su padre pertenecía a Ur de los Caldeos y era vendedor de imágenes de ídolos. Abraham era un pastor de ovejas que no fue ni siquiera a una escuela primaria, tampoco era una persona extraordinaria. A pesar de todo ello, no hay otra persona como él que haya influenciado tan inmensamente a la civilización humana. Él es ascendiente de la civilización judía, de la evangélica, de la islámica y el principio de la civilización occidental moderna. Existe un profundo significado en la búsqueda de la razón del amor de Dios para con Abraham y el porqué de tanta bendición para él. La Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. Estudiemos juntos entonces qué clase de fe tenía Abraham. Primer punto. La fe de Abraham en el eterno Creador Dios. Dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. En Romanos 4, 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en un Dios como este. Dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. Dar vida a los muertos es algo que sobrepasa completamente el límite del poder y la imaginación del hombre. Aunque la ciencia avance, no puede devolver la vida a los muertos. Aunque ahora muchos científicos están experimentando con la reproducción humana, no se ha escuchado que puedan dar vida a los muertos. Esto solo lo puede realizar el Creador. Como Dios es el Creador, Él no solo creó del polvo de la tierra al hombre y sopló aliento de vida, sino que también dio vida a los muertos. En el mundo entero, existen más de 1 millón de especies de animales, entre 500.000 de plantas que el Señor cuida y les da vida. Solo Dios puede dar vida. En el Antiguo Testamento vemos que el Dios de Elías resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17 del 17 al 24, vemos que la viuda preparó para Elías el último pedazo de pan que tenía, luego su hijo enfermó y murió. Elías le tomó en su regazo, lo llevó al aposento, lo puso sobre su cama, y clamó a Jehová y oró. Se tendió sobre el cuerpo del niño 3 veces y clamó a Jehová, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermanos, aun si el alma se va, el que puede hacer volver esa alma es Dios. Si el alma del hombre se va, la persona está muerta. Aunque el cuerpo es la presencia de la persona, cuando el alma se va es un ser muerto, pues ya no tiene vida. Ahí termina todo. Por lo tanto, hacer volver un alma que ya se ha ido no se realiza por ninguna ingeniería humana ni por la medicina más moderna. Solo Dios puede hacer volver el alma al cuerpo y revivirlo.
El Dios de Elías también le devolvió la vida al hijo de la tsunamita. En Segunda de Reyes 4 del 17 al 37. La tsunamita era aquella mujer que siempre invitaba a Elías insistentemente para almorzar con su esposo en su casa y le preparó un aposento. Su esposo ya era viejo y esa mujer no tenía hijos, mas Elías, en agradecimiento a su vehemencia con que le invitaba, les bendijo y la mujer tuvo un hijo. Pero aconteció un día en que su padre estaba segando, vino el hijo diciendo que le dolía la cabeza, y al entrar en la casa murió en los regazos de su madre. Entonces la tsunamita fue a casa de Elías para rogarle. Elías puso su báculo sobre el niño, se subió y se tendió sobre él y puso su cara sobre la cara del niño, sus manos sobre las manos del niño, y este poco a poco fue entrando en calor. La Biblia dice que Elías hizo esto 2 veces y el niño estornudó 7 veces, abrió los ojos y volvió a la vida. Jesús también resucitó a muertos. Sabemos que, cuando murió la hija de uno de los principales de la sinagoga, Jesús le dijo Talita Cumi, que significa, niña levántate, y la niña revivió también. El hijo de la viuda de Naín había muerto, y en el camino al cementerio, cuando lo llevaban en el féretro, se encontraron con Jesús. En el lugar de la procesión fúnebre se encontró con Jesús. ¿No es esto algo sorprendente? En ese momento el hijo de la viuda de Naín estaba muerto y lo llevaban al cementerio, puesto en el féretro. Era una procesión fúnebre. En ese lugar venía también Jesús, pero esa procesión fúnebre se llenó de gozo por la vida recibida. Jesús abrió la tapa del féretro, miró al muerto y le dijo, levántate joven, y la Biblia dice que el joven se levantó. Hoy en día también, si una procesión fúnebre de los muertos en vida se encuentra con Cristo, vivirán. Adicional a lo anterior, ustedes saben que Lázaro había muerto y hacía 4 días que estaba en su tumba. Tenía olor a podrido. Todos los órganos internos estaban descompuestos. Humanamente, era imposible imaginar que podía volver a vivir. Jesús vino y aunque les dijo a Marta y a María que Lázaro resucitaría, pero ellas no le creyeron. Cuando Jesús llamó a Lázaro, él salió caminando resucitado, con todo el cuerpo envuelto en una manta y atado con ella. Para nosotros, también sería increíble. Abraham creyó en el Dios de la creación, es decir, en el Dios de los milagros. Nosotros los humanos podemos realizar cosas razonables, lógicas, e incluso las creemos. Pero no podemos trascender más allá de la lógica o de la razón o el poder del hombre. Pero Abraham conocía a ese Dios, es decir, sabía que era un Dios que hace milagros, creía que era un Dios que resucitaba a los muertos. En Hebreos 11 del 17 al 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac le sería dada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Como Abraham creyó en el Dios que era poderoso para levantar a los muertos, aunque entregó a su hijo como ofrenda, no tuvo temor porque creía que Dios podía resucitar a los muertos. La pregunta que deseo hacerle es, ¿existe algo en su vida que esté muerto? Su relación matrimonial, la vida espiritual de sus hijos, sus finanzas o algún negocio. Está dando por perdido algo. Ya enterró o renunció a algo. Tal vez en estos momentos se encuentra en una procesión fúnebre. No olvide que usted ha creído en el Dios que da vida a lo que está muerto y que aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18, 27. Si somos descendientes de Abraham debemos tener la misma fe. La Biblia dice que si tenemos la fe de Abraham recibiremos bendiciones como él. Entonces debemos creer en el milagro que Dios puede resucitar todo aquello en nuestras vidas que se considere muerto. Abraham también creyó en el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Como el ser humano es alguien que vive dentro del tiempo y el espacio, siempre piensa separando el pasado, el presente y el futuro. El pasado ya ha pasado. Aunque vivimos en el presente, este pasa en un instante y siempre estamos dejando la fe para el futuro.
Pero como Dios es eterno, para Él, el presente, el pasado o el futuro siempre es ahora. Entonces Dios puede ver el pasado como ahora, el presente como ahora y el eterno futuro para Él es ahora. Dios es eterno y como tal el pasado infinito y el futuro infinito, creativamente están combinados y son eternos. Por eso Dios solo está en presente. La Biblia dice que Jesús es el mismo ahora y siempre, por todos los siglos, y como Él es Dios, no es el Jesús del pasado, o del futuro. Él vive para siempre. ¡Cuán buena es esta verdad! En Hebreos 1 del 10 al 11 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Es un Dios eterno. Por eso, cuando leemos la Biblia pensamos así hizo Jesús en el pasado. El Jesús del futuro hizo aquello. Pero aunque el ser humano siempre piensa separando el pasado del presente y del futuro, como Jesús es Dios permanece para siempre y es el mismo siempre. Es el Jesús que siempre está en el presente. Entonces no nos queda otro camino que tomar las cosas del futuro en el presente, y soñarlo en el corazón. No podemos volver al pasado ni ver el futuro por adelantado. Por lo tanto, las cosas que van a ocurrir en el futuro podemos conquistarlas a través de los sueños que tenemos en el corazón. No tenemos otra forma de hacer realidad las cosas que no son, sino a través de los sueños o sea de las visiones. Dios le dijo a Abraham que podía ver las cosas ocurrir en el futuro como presentes usando el método de ver. En Génesis 13:14 dice que cuando él salió de Egipto, Dios le hizo subir a un monte y le dijo, abre tus ojos y mira el norte, el sur, el este y el oeste, la tierra que ven tus ojos te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. La tierra que vio Abraham todavía no la había poseído. Pero Dios le dijo que las viera como si ya fueran suyas. Durante toda la vida de Abraham no la pudo poseer, pero sus descendientes la han tomado. Hoy en día Israel ha tomado esa tierra por heredad. En Génesis 15 del 5 al 6, dice, aunque Abraham todavía no tenía hijos, Dios le dijo que mirara las estrellas y las contara y le dijo que su descendencia sería como ellas. Dios le dijo así como las estrellas del cielo en el futuro será numerosa tu descendencia. Dios le estaba diciendo que su descendencia ya era así de numerosa en el presente. ¿Cómo se puede aceptar esta verdad? Es posible a través del método de ver a través de los sueños del corazón las cosas que no son como si ya fueran. Por eso si tomamos las cosas del futuro como presentes con Dios, Él puede obrar. Como Dios habla las cosas del futuro en el presente, para que nosotros podamos hacer lo mismo debemos usar este método y tener esos sueños en el corazón. Por lo tanto, si creemos en Dios, como creyó Abraham, debemos aceptar la verdad de que los muertos pueden revivir y llamar las cosas que no son como si las fueran. Todo es posible si creemos en los milagros. Las cosas que ahora no existen en el corazón debemos aceptarlas como verdaderas y verlas por adelantado. Segundo punto. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En segundo lugar, dice que Abraham creyó y vio cosas que no se podían esperar. En Romanos 4:18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Humanamente, el hombre ha optado por no tener ilusiones. Esto significa no poder ver. Aún así Abraham esperó en Dios y fue absolutamente positivo y no perdió nunca las esperanzas. La expresión en esperanza contra esperanza significa cambiar toda la desesperación en una fe absoluta y en absoluto positivismo. Él creyó absolutamente en el buen Dios. Aunque no tenía ninguna señal visible, ni nada audible ni tangible, aunque se desesperaba, pensó que Dios era absolutamente bueno y que por su fe, Dios cooperaría en todo con él y al final Dios le daría un resultado bueno. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin,
y Él gobierna el destino y la historia del hombre, por lo cual Dios nos puede dar como resultado final las cosas buenas que soñamos. En Habacuc 2:20 dice que Habacuc dijo después que recibió una revelación de que Israel pasaría por un estado de tribulación desesperante por parte de Jehová, que callara la congregación ante Dios. En Habacuc 3 del 16 al 19 dijo así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Así como la canción de Habacuc, el hecho de que tengamos fe es porque Dios existe. Abraham creyó en esperanzas contra esperanzas, es decir, creyó en algo que no podía ser y lo vio porque sabía que Dios existía. Las personas que no le creen a Dios no tienen forma de ver. Si medimos con los límites de las fuerzas humanas aparecen los imposibles. Pero nosotros no somos así. Como esta canción de Habacuc, no nos desesperamos cuando la higuera no florece, ni las vides no den frutos, cuando no hay producto en el olivo ni mantenimiento en los labrados, cuando no tenemos ovejas, ni hay vacas en los corrales. Pero con todo eso nos alegramos en Jehová, nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Esto significa que, como Dios existe, aunque nuestros ojos no vean señales, ni nuestros oídos oigan nada, ni toquemos nada con las manos y nuestros caminos sean oscuros como el barro, podemos tener esperanzas. Podemos tener una esperanza absoluta y positiva como la de Abraham. Es por eso que debemos vivir con esperanzas en los corazones. Aunque estemos desesperados, en nuestros pensamientos humanos podemos tener siempre esperanzas en Dios. En 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Esto significa que las cosas que Dios ha preparado para nosotros trascienden totalmente la imaginación. Podemos tener esperanzas porque Dios ha preparado para nosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que no conocemos. Son ocultas a nuestro conocimiento. Pero Dios está preparando grandes secretos para nosotros. Él está preparando secretos que nos van a sorprender. Dios ya tiene preparadas personas en el futuro para que lo bendigan a usted y a sus hijos. Por lo tanto, aunque estemos desesperados, como Dios no se desespera, aunque no tengamos esperanzas, como Él vive, debemos continuar teniendo en nuestros corazones nuestros sueños. Además, Abraham vivió en una fe absoluta. Abraham no vivió dependiendo de sus sentidos. La palabra dice que la obediencia es la fe, y la Biblia muestra que Abraham recibió el llamado por fe, y cuando emprendió su viaje, salió sin saber a dónde iba y partió porque Dios le había dicho que lo hiciera. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos no por vista. Cuando Dios le dijo que le ofreciera a Isaac en sacrificio, él lo hizo. Aunque él le ofreció y le preparó como ofrenda, creía que Dios desde los cielos podía resucitar a su hijo Isaac de entre las cenizas. La fe es una fuerza poderosísima. La fe trasciende totalmente los límites humanos y cree en el poder de Dios. En Santiago 2:26 también dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos poner en práctica nuestra fe mientras vivamos. Siempre leer la palabra, oír la palabra, creer la palabra.
En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Romanos 10:17 dice, por lo tanto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo cual no podemos tener una esperanza, como la de Abraham y nada más, debemos tener una fe, pero debemos ponerla en práctica. Él no vivió creyendo solo de labios, sino que llevó una vida práctica. Tercer punto. Abraham venció la guerra espiritual entre la fe y la lógica. En tercer lugar, Abraham tuvo victorias continuas en la guerra espiritual. Esto fue porque Abraham peleó sin parar la guerra entre el saber y la fe. En Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí es donde se enfrentan el saber y la fe. Según lo que él sabía, su cuerpo tenía 100 años y su cuerpo estaba como muerto y sabía muy bien que la matriz de Sara estaba como muerta. Por lo tanto, mirando con los ojos humanos ese niño nunca podía haber nacido. Sin embargo, él creyó que ese niño nacería. Por eso fue una guerra espiritual. Fue una guerra entre la fe y la lógica. Las personas renuncian a sus deseos diciendo, no puedo tenerlo porque no es lógico, no sé cómo podría obtenerlo. Abraham sabía lo imposible de su realidad, pero creyó en la promesa de Dios. Tenía que ganar en la guerra espiritual entre la fe y el conocimiento. Todos experimentamos sin tregua en nuestras vidas, guerras entre la fe, la razón y los sentidos. En Hebreos 10:38 dice, el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará a mi alma. No dice que el justo vivirá por emociones, sino por convicciones. En Marcos 11 del 22 al 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, échate en el mar y no dudaré en su corazón, sino que creyere, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá. En nuestra vida cristiana hay guerras sin fin entre la fe y el conocimiento. Lo que vemos con los ojos, lo que oímos con los oídos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos generalmente es contrario a nuestra fe. Si la Biblia dice que se puede y que lo probemos, es nuestro deber pelear la guerra entre la fe y la lógica. Abraham peleó por años esa guerra espiritual entre el conocimiento, la fe y los sentidos. Decidió seguir totalmente su fe. Abraham eligió la fe en la guerra entre el conocimiento y la fe y se convirtió en el padre de la fe. Abraham demostró su fe a Dios, es decir, tuvo una guerra entre la fe y la duda con respecto a la promesa de Dios. ¿Será que va a ocurrir lo que prometió Dios? Tuvo esa duda. En Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Como la respuesta a la oración se tardaba, dudó de la existencia de Dios. ¿Será que Dios oye mi oración? Surgieron estas preguntas en su corazón. Hermanos, Abraham también tuvo esos momentos de debilidad. Él batalló en su mente con preguntas como, ¿por qué Dios me dijo que me daría un hijo? ¿Será que sí me dará ese hijo? La debilidad en su fe llegó a tal punto, que en un momento de prueba y duda hasta tuvo un hijo con su esclava Agar, llamado Ismael. Pero reconoció su error, se arrepintió y creyó en Dios, con sinceridad. Porque lo que Dios promete será fiel en cumplirlo. Dios no es hombre, no falta a su palabra, ni hijo de hombre para mentir, si dijo la palabra, la cumplirá. Abraham creyó en la fidelidad de Dios. Creyendo en la palabra de Dios, que Dios no miente, esto hizo que Abraham recibiese el milagro. Luego tuvo otra guerra entre el poder de Dios y la duda. ¿Será que Dios puede hacer esto? Como Abraham dudaba que podía tener un hijo en su ancianidad, decidió tener uno por adelantado con una esclava llamada Agar para ayudarle a Dios, pero ¿qué podía hacer Dios a sus 100 años? Dios es un Dios de milagros y aunque Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios hizo el milagro porque Él es todopoderoso.
Esta fue la duda del poder de Dios y Abraham también ganó en esta guerra. En Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido. En Hebreos 11 del 11 al 12 dice, por la fe Sara siendo estéril recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo tanto, podemos vencer la duda del poder de Dios cuando creemos que Dios ha sido fiel en el pasado con nosotros y con otras personas. Abraham tuvo que luchar a diestra y a siniestra en esta guerra espiritual. En todas las circunstancias eligió creer. Tuvo que elegir entre la fe y sus emociones, tuvo que elegir entre creer que Dios es mentiroso o que es verdadero. Tuvo que elegir entre creer que Dios lo podía hacer o no lo podía hacer. Él decidió creerle a Dios aún no teniendo ninguna señal, aún no oyendo nada, aún sin poder tocar nada, aunque a su parecer humanamente era imposible, decidió creerle a Dios. Y además como Dios se tardó tanto en contestar, dudó si Dios existía. ¿Será que va a contestarme? Pero aunque tuvo estas dudas acerca de Dios, luchó contra ellas y creyó que Dios era absolutamente fiel y poderoso para cumplir la promesa. Luego luchó contra la duda de que Dios no tiene ese poder, que no podía hacer algo como esto, en cambio, creyó que Dios podía hacerlo a pesar de esas censuras contra él. Se paró firme en esa fe y también ganó la batalla de la fe. En la Biblia dice que los que creen como él recibirán la bendición de Abraham. En Gálatas 3:9 dice, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Debemos procurar tener esa misma fe de Abraham para vencer la guerra espiritual contra la duda y para entender al Dios de Abraham. Su fe consistía en creer que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Si tenemos la misma fe de Abraham, nuestra fe será aprobada, pero como resultado final veremos la mano de Dios haciendo los milagros en nuestras vidas. Oremos por favor. Amado Padre, Abraham fue un hombre como nosotros. Pero él recibió un amor especial de parte tuya y fue un gran hombre de fe. Ayúdanos a creer como él y a recibir bendiciones como él las recibió de ti. Ayúdanos a creer que tú das vida a los muertos, como Abraham. A creer en esperanza contra esperanza como él. A creer hasta el final en tu fidelidad y a elegir en la guerra espiritual la fe en ti y a ser osados e intrépidos en creer. Que nuestra fe trascienda nuestra razón y nuestra lógica. Que en vez de dudar de ti, creamos en tus promesas. Hoy elegimos creer en tu poder. Sabemos que estás con nosotros y ayúdanos a seguir esa clase de ejemplo de fe. En el nombre de Jesús. Amén.